Muy bien, compañeros, buenas tardes. Vamos a dar paso a la explicación de la alternancia en México. Vamos a entender como alternancia la idea de compartir el poder entre distintas facciones políticas. En este caso serían partidos políticos. ¿Qué es lo que sucede en el 2000? Bueno, básicamente Vicente Fox pues gana la presidencia y entonces es lo que algunos consideran como la alternancia. Es uno de los procesos más espectaculares de la democratización. Pero esto no implica que, como todo, bueno, esto no implica que sea el fin o la llegada a la democracia, sino que es un paso más hacia la democratización del país. Incluso algunos más puristas dirían que el proceso de alternancia, bueno, la misma alternancia se inicia en 1989 con la llegada de Rufo Appel a la gubernatura de Baja California. Y otro de los golpes muy trascendentales al régimen es cuando Ernesto Zedillo pierde en 1997 toda la mayoría en ambas cámaras, ¿no? Y pues ya finalmente todo esto se consagra con Vicente Fox. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver de esto? Hay dos lecturas al respecto. Una, bueno, vamos a ver la primera, que es la democrática. La parte democrática considera que no importa quién gane en un proceso electoral, sino básicamente cómo se da alrededor este proceso electoral. Primero debemos de ver las instituciones y las leyes. Si estas instituciones y leyes dan claridad y dan solvencia a la situación y dan un cierto grado de incertidumbre. ¿Qué quiere decir este grado de incertidumbre? Bueno, pues que no sabemos quién va a ganar al fin y al cabo, ¿no? La otra parte de esta situación es de que cómo actúan los actores involucrados en este proceso electoral. Si lo respetan, si siguen las reglas y sobre todo si el perdedor acepta su derrota. O sea, esa es una cuestión muy clara, ¿no? Eso es lo que debemos de tomar en cuenta. En cambio, si nosotros lo viéramos desde ese punto de vista, bueno, pues nos damos cuenta que en efecto, o sea, José Waldemar hace mucho hincapié en este aspecto de que el 2000 básicamente muchas de las instituciones políticas que estaban alrededor de la elección, pues básicamente se vuelven democráticas, ¿no? Empezando por el INE, logra una organización muy buena sobre las elecciones, pone prácticamente todas las casillas, se levantan el conteo rápido y el conteo final pues tienen cierta gran certidumbre, o sea, se cree en ellos y incluso los actores pues aceptan los resultados, ¿no? Tanto el ganador, evidentemente Vicente Fox, aunque ese mismo día estaba diciendo que había mano y había trampa al respecto, pero finalmente al final del día pues aceptó que todo estaba muy bien, ¿no? Y el candidato perdedor, La Bastida, pues acepta su derrota, ¿no? O sea, dice, sí, sí lo acepto. Sin embargo, la incógnita en ese momento estaba a ser, o sea, ¿qué iba a hacer el presidente? Ernesto Zedillo Ponce de León. Bueno, pues Ernesto Zedillo Ponce de León, pues básicamente sale casi entre las 7 y las 8 de la noche, yo recuerdo bien, que empieza a dar un mensaje donde él acepta de que el PAN ganó, el candidato del PAN ganó, y pues entonces pues eso se va a respetar, ¿no? En ese sentido podemos considerar que es un éxito, ¿no? La alternancia en México. O sea, podemos decir que eso ya va existiendo, o sea, que ya hay un proceso de democratización en ese país. Sin embargo, yo creo que debemos de tomar la otra lectura, la que diría Thomas Maine, sobre la idea del poder despótico, ¿no? El poder despótico debemos tomar en cuenta las élites, ¿no? O sea, ¿qué sucede en realidad con estas élites? Bueno, para esto debemos de tomar en cuenta una cuestión. Recordemos que al interior del mismo PRI y de cualquier otro partido político hay diversos grupos. Estos grupos compiten entre sí por imponerse. En este caso, dentro del PRI estaban evidentemente todavía los revolucionarios, que se habían ido con Cuauhtémoc Cárdenas, y todavía se queda una facción todavía de políticos que eran representados exactamente por la Bastida en ese momento. Y los tecnócratas, que estaba el grupo de Salinas, y que luego finalmente entre ellos se traicionan, y está Zedillo, ¿no? Zedillo se queda solo, básicamente, pero hay un némesis entre todos ellos grupos, y es la Bastida. La Bastida siempre combatió exactamente contra estos tecnócratas, aún siendo cuando fue gobernador de Sinaloa. La situación del conflicto incluso llega a ser hasta personal.
¿Qué es lo que sucede con Zedillo? O sea, Zedillo se habla mucho de que fue un demócrata. Y sí, o sea, realmente se viste en ese momento como un gran demócrata. O sea, acepta la derrota de su partido. Vicente Fox dice, bueno, hizo todo lo posible para que su partido ganara, pero finalmente aceptó eso. O sea, ellos creían mucha oposición y, o sea, estaba en ese sentido de que finalmente, pues, el PRI se iba a imponer, pero no sucede así, o sea. Insisto, Zedillo hace eso en una parte. Pero realmente Zedillo nunca quiso a la Bastida. O sea, ya era una cuestión personal de décadas, ¿no? Tiempo atrás. Eran enemigos políticos en ese punto. Entonces, y si no me creen, bueno, pues entonces pueden ver las últimas declaraciones que hace incluso la Bastida cuando le hacen un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas y dice, ay, ojalá usted hubieras ganado porque entonces el país sería otro. Bueno, pues sí, eso ya encuentra una afinidad más cercana a Cuauhtémoc Cárdenas que la que tiene con Salinas o Zedillo, etcétera, ¿no? Fox encuentra mayor afinidad ideológica en ese punto con Fox, porque finalmente Fox sigue el mismo camino de las políticas neoliberales, el mismo planteamiento sobre el Estado y el gobierno que Zedillo. ¿Sí? Entonces ahí lo deja. O sea, aquí el enemigo a vencer parece ser que es la Bastida y su grupo. La Bastida y su grupo quedan relegados. Hay una interesante columna que sacó hace como un año Raimundo Riva Palacios, donde recuerda esos asuntos, ¿no? Donde incluso menciona algo muy claro. Las elecciones las pierde el PRI porque el mismo presidente corta todas las formas de financiamiento a las bases priistas para ganar votos y finalmente, básicamente, las quiebra, ¿no? O sea, el mismo presidente hace que su mismo partido pierda. ¿Por qué? Porque no comparte, o sea, es otro grupo, es un grupo contrario a... en ese sentido. Entonces ahí es donde va a perder el PRI. Así es como nosotros podemos ver esta situación de la alternancia. La parte democrática, en efecto, fue un gran proceso democrático. Nadie puede decir lo contrario, que se lavó dinero y tal. Pero la parte despótica, como le diría Thomas Mann, pues podemos darnos cuenta que es un conflicto entre élites y que finalmente pues pierde, en este caso, la Bastida. Y finalmente el PRI. ¿Qué es lo que sucede después con esta situación? Una cosa es de que haya ganado Fox y otra cosa es de que el régimen haya cambiado. Una de las grandes pendientes de Fox, una de las grandes críticas es que en realidad la democratización quedó solamente en el aspecto electoral. Eso se critica mucho. Que no desmontó el régimen. ¿Qué quiere decir a que no desmontó el régimen con todo el poder que tenía? Bueno, básicamente no quitó el corporativismo. Se mantuvo la situación de los partidos políticos en la compra y venta. Nunca hubo un proceso de ciudadanización. Se hizo incluso, hablaban de una modernización del Estado que nunca llegó en realidad. O sea, más bien dicho, cambiaron como de un dogma tanto político para uno empresarial. Y entonces, básicamente, él en vez de adelgazar el Estado como lo prestaba el ideario neoliberal, pues lo hizo más grande porque contrató más burócratas y sobre todo de niveles más altos, ¿no? Muchos empresarios llegaron al Estado a trabajar bajo sueldos muy exorbitantes que básicamente, pues según venían a compartir su forma de hacer negocios en el Estado. Esa situación nunca resultó, no pasó, pero además hay una cosa muy clara. Empieza a haber pesos y contrapesos en el gobierno de Fox. Eso sí es algo muy democrático que debemos de tomar en cuenta. Una cosa es que fuera el presidente y otra cosa es que fuera el Tlatuani o el hombre más poderoso como eran los presidentes priistas de 70 años, ¿no? De los 70 años gloriosos del PRI. Eso no fue. Vicente Fox siempre tuvo que luchar contra un Congreso dividido, contra los gobernadores, que no todos eran panistas, la mayoría eran priistas. Y entonces eso implica que su gobierno tenga tantos traspiés en ese punto. Nunca logra realmente poner una reforma en práctica. Logra algunas cosas para su grupo en aspectos de los pidriegas y estas cuestiones del petróleo que benefician a una cierta élite, pero en realidad nunca pudo realmente hacer. En ese punto hubo como 3 veces en que ni siquiera le aprobaron su presupuesto en tiempo y forma. Entonces él sí vivió esa parte de pesos y contrapesos, ¿sí? Entonces eso nos da cuenta de algo, de cómo se gobierna este país. Este país tiene los contrapuestos claros, los poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Estos 3 se supone que son un contrapeso, pero debemos de sumar un cuarto, que son los gobernadores. El presidente que supo que así se tenía que gobernar
era Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas hace una limpia de gobernadores callistas y pone a los cardenistas. Fox nunca pudo hacer eso. Por eso siempre estuvo a la contra. ¿Qué sucede? La misma historia vuelve a repetirse ahora. El principal bloque opositor de López Obrador no se encuentra en el Congreso, en el bloque único, ni menos en el BOA, ¿no? Sino que se encuentra ¿dónde? Se encuentran los gobernadores, ¿no? Porque a pesar de todo, el PRI tiene más gobernadores que Morena. Es el que tiene más ese punto. Y es quien gobierna más mexicanos. Déjenme darles el dato de cuántos mexicanos está gobernando el PRI. Actualmente gobierna 42.6 millones de personas. Entonces, ese es el contrapeso. Eso es en esencia la democracia. ¿Sí? Una situación de pesos y contrapesos. No puede dar en este punto López Obrador o cualquier otro partido, o Fox o Calderón, pudieron hacer esto, o sea, poner su voluntad, porque siempre hubo un freno a sus decisiones. Y en ese punto está bien. ¿Por qué? Porque invita a tomar mejores decisiones y a tomar estas decisiones de manera más consensuada. Y más cuando hay una situación de falta de técnica, falta de resultados, pues es mucho mejor, ¿no? En este punto. Quizá una de las cosas que siempre se le critica a la democracia es de que discuten mucho en este punto. Por ejemplo, las reformas estructurales de Peña Nieto, pues son las reformas estructurales que planteó en algún momento Salinas, pero nunca se pudieron aprobar porque nunca lograron poner acuerdos. Entonces aquí la situación no es en sí misma el problema de la democratización, sino los actores que están involucrados. Eso es lo que vamos a llamar nosotros la profesionalización de la política. ¿Sí? ¿Qué implica la profesionalización de la política? Bueno, pues que estas personas que se dediquen a la política de tiempo completo, ¿sí? Y que además tengan una de las claras funciones, que tienen que lograr una de las cosas más claras en este punto, que es lograr acuerdos. Y este sentido, pues no lo logran, o sea, hay que ver que no pueden llegar a acuerdos si no son por grandes mayorías. Y ese es el gran reto de la democratización. Nada más, otra cuestión de la alternancia. La alternancia hace quizá un paso a la democratización, pero queda todavía una de las grandes pendientes, y es la ciudadanización. Porque por mucho que pueda decir, en ese sentido, de que Fox ganó por el repudio al PRI, tampoco hubiera ganado si la maquinaria del PRI hubiera estado apoyada como debería haber estado apoyada normalmente existiendo un presidente priista. No lo logró. No lo logró en este punto. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues porque básicamente dice, ya no quiero a la Bastida, prefiero a Fox. Y así pasa la historia Cedillo, ¿no? Pero ¿cómo se ganan las elecciones? Básicamente ¿con qué? Pues la compra y venta de votos. Eso es para eso son las estructuras de los partidos, para comprar y vender para comprar votos, básicamente. O sea, básicamente es esa capacidad. Esa es una de las grandes tareas todavía de la democratización. ¿Cuándo se logrará? No sé. Hay una cuestión también en este punto. La democratización, ¿no? La democratización y por lo tanto la alternancia, esta no va a ir mejorando si gana un partido u otro, sino básicamente si hay un respeto a estas instituciones. Y hasta el momento, irónicamente, pues ya podríamos decir, yo soy uno de los que menciona, de que ya hemos dado un gran avance en este proceso de democratización, porque el actor que siempre se quejaba, finalmente pues ya acepta estos procesos de democratización, que es López Obrador, pero esto también se queda todavía un poco corto. ¿En el cual momento? Bueno, pues en que no está rompiendo estos equilibrios de poder tan necesarios. Si no, vean los órganos autónomos, que son básicamente órganos reguladores, órganos evaluadores, que quieren ver qué es lo que hace el gobierno, y López Obrador simplemente los quiere acabar. Pero esperemos de que la fortuna de la democratización le diga simplemente no, porque no tiene todas las llaves para poder hacerlo, incluso en el poder judicial. Bueno, jóvenes, espero que les sea satisfactoria esta situación. Cualquier situación pueden escribirme y estamos en contacto. Saludos.